Hola YouTube, el día de hoy los voy a llevar un poquito eh, a lo que sería un día a día tradeando la estrategia de liquidez e imbalances. Para este video voy a estar utilizando dos plataformas que probablemente algunos de ustedes todavía no conocen, que se llama, esta es Traders Casa, como acá arriba estoy mostrando, y la otra es Notion, que aquí puedes mostrar y registrar tus ganancias, tus pérdidas, cuánto ganaste, cuánto perdiste, con sus respectivas fechas. En este caso, llevo haciendo backtest de 2023. Estamos en 2024, pero de 2023 desde enero, desde January. Y en enero de 2023, es decir, todos estos días, hasta el 31 de enero, saqué un total de 14 wins y 7 pérdidas, generando un total de 17%, el cual es muy, muy, muy alto. La verdad es que esta estrategia sí se puede aplicar muy fácilmente y salen varias oportunidades. Hay días, por ejemplo, vean aquí, el 26 salieron dos trades, el 27 salieron dos trades, el 31 salieron dos trades, el 25 salieron tres trades, uno en ganancia, otro en pérdida y otro en ganancia. Y así, pues hay días que, por ejemplo, del 4 al 9 no salió nada, porque pues probablemente, pues literalmente no salió nada, pero podemos verlo aquí. Y seguimos con febrero. Ya empecé a hacer de febrero y vamos a registrarlo. Como pueden ver, estamos, aquí dice abajo, dice 9 de febrero de 2023. Entonces, pues vamos a darle. Como ya saben, nos vamos a la temporalidad de 30 minutos. Tenemos que ajustar nuestro horario al horario de Nueva York y marcamos la apertura de la sesión de Londres, que es a las 3 de la mañana, hora Nueva York, y a las 8 de la mañana, hora Nueva York, la apertura del mercado de Nueva York. Ok, entonces vamos a darle. Esta es una herramienta para hacer backtest muy buena. Tiene anuncios, es lo malo, pero pues eh, acá la pueden, déjenme se las enseño mientras se acaba el anuncio. Es este con este logo como de un toro. La verdad es que es muy muy buena y pues te da la oportunidad de hacer backtest de muchos años, etcétera, con diferentes estrategias. Y pues pues sí, se la recomiendo mucho. Por ejemplo, y lo bueno es que utiliza los charts, los gráficos de TradingView. Entonces, pues ya estamos muy familiarizados con ese tipo de gráficos, ¿no? Ya le damos cerrar al anuncio. Déjenme marcar de manera más clara las aperturas de los mercados con rojo para que lo puedan distinguir fácilmente. Entonces abre el mercado y yo marco mi alto, mi bajo, y pues acá hay muchos más puntos de liquidez. Yo diría que este es el mejor. Mm, este otro bajo también se ve bien. Y nos bajamos al 5 minutos. No, no necesariamente tienen que hacer esto, pero pues es recomendado. Y le damos. Vemos cómo este punto de liquidez pasa directamente, pasa de él y no reacciona, no hay ninguna reacción. Toma este punto de liquidez, nos bajamos a un minuto y vamos a ver si nos da entrada o no. Dejó un imbalance el precio. eh, y ya no regresó al imbalance.
pero pues podemos ver cómo, pues sí hay muchas veces que pasa esto que nos genera la entrada, nos da, bueno, no genera la entrada, eso es exactamente lo que falta, pero nos deja el imbalance y muchas veces el precio ya no regresa. Como podemos ver, vino también a liquidar este alto, entonces está muy bien. Eso es la sesión de Londres, recuerden a las 3 de la mañana. Aquí les voy a escribir hora Nueva York, apertura Londres es a las 3, apertura Nueva York es a las 8 de la mañana. Yo sé que para algunos va a estar complicado despertarse a las 3 de la mañana. Yo sí lo hago, la verdad es porque es cuando salen muchos trades, o sea, con mayor calidad, pero pues si a alguno se le complica pararse a esa hora, eh, pues pueden tradear solo la sesión de Nueva York. Vamos a seguirle dando. Vamos a esperar la apertura de Nueva York para marcar nuestros altos y bajos. Abre Nueva York y marcamos nuestro alto, bajo. Este bajo también podría servir. Y borramos los que ya fueron mitigados. Le seguimos dando. Parece que va a tomar los altos. Nos bajamos a 1 minuto. Toma los altos. Y como podemos ver, no nos dejó. Creo que no dejó imbalances. Pero de momento no está viendo trades. Pero sucesivamente, si quieren en otro video, pónganme en los comentarios si quieren que les ayude a explicarles cómo funciona esta plataforma de Notion, que es muy buena. Yo solamente pongo, digamos que perdí un trade, ¿no? Pongo -1, -1%, y yo ya tengo aquí configurado esto para solo picarle loss o win, dependiendo de lo que sea el trade. Y aquí coloco la fecha. Entonces, la verdad, sí es una plataforma muy práctica que me ayuda a tener todo mi backtest en orden. También tengo aquí mi journal de trading y muchas otras cosas. Vemos como el precio no, pues realmente tardó demasiado en dejarnos esos imbalances, ¿no? Vemos como el precio subió mucho, como ya les expliqué en los videos. Queremos ver esto, que esta es la raya de liquidez, ¿no? Entra y el precio baja, pero no perforó, no entró, no penetró tanto dentro de nuestra liquidez. En este caso podemos ver como si ya tardó mucho en dejarnos este pequeño imbalance. Entonces, pues, puede salir el trade, pero lo hace un poquito más riesgoso porque nuestro, pues no es tan favorable, ¿no? Vamos a seguirle dando. Yo cuando dejo de operar es a la hora 12 porque a las 12 de hora Nueva York, a las 12 del día, porque pues es cuando realmente ya el volumen ya bajó mucho, ¿no? Miren, podemos ver cómo seguimos dentro del horario de las 12 y baja a tomar liquidez, entonces vamos a ver qué hace el precio. Esto es precisamente lo que queremos ver, como aquí tenemos nuestra línea de liquidez, podemos ver aquí nuestra línea y el precio entra un poco y después nos empieza a dar esa reacción que tanto buscamos, ¿no? Lo único que falta aquí es que nos deje el imbalance aquí. Esta vela pues nos fregó el imbalance, ya no, por esta mecha ya no dejó imbalance, pero pues vamos a ver qué
quiere hacer el precio, ¿no? Probablemente al estar tan cerca de este otro punto de liquidez, de estos bajos, acá, probablemente el precio también quiere ir a tomar esos. Entonces, vemos cómo los termina tomando. Todavía podríamos tomar un trade si nos deja un imbalance. Deja un mini imbalance, como podemos ver, pero el precio no regresó al imbalance. Por más mínimo que sea que el precio no regrese, podemos ver aquí cómo el precio literalmente se quedó a unos cuantos ticks, a unos cuantos pips de que bajara, tocara este imbalance y nos diera esta reacción. Entonces, digamos que, para ponerse los ejemplos más fácil, digamos que esta vela sí entró, ¿no? Al imbalance. Entonces, este sería literalmente bueno, no sería un A+ setup porque tenemos esta pequeña acumulación dentro de la liquidez y lo que queremos ver es algo muy, muy claro, ¿no? Una V casi, casi, que el precio toca y se regresa. En este caso, pues le costó un poquito más, pero en definitiva, si esta vela hubiera entrado dentro del imbalance, yo sí hubiera tomado el trade y el trade hubiera sido algo así por un riesgo-beneficio 1 a 2. Aquí está en inglés, risk barra reward ratio. Es lo que nos indica el riesgo-beneficio. Es decir, algunos me habían preguntado cómo funciona el riesgo-beneficio. Es muy sencillo. En esta línea roja, en este rectángulo rojo, estamos en -100, ¿no? Digamos que entramos para arriesgar 100. Y en este rectángulo verde podemos ver cómo es el doble de tamaño, ¿no? Podemos ver cómo precisamente es el doble de tamaño. Entonces, lo que queremos es que el precio suba y toque nuestro take profit. Nuestro take profit está acá arriba. Y básicamente esa es la explicación. Es cuánto estás dispuesto a arriesgar para cuánto estás dispuesto a ganar. Y tú defines ese riesgo-beneficio. Obviamente, pues mucha gente diría, pues simplemente extiende el take profit, ¿no? Y así ganas mucho más dinero. Sí, es válido ese pensamiento, pero, por ejemplo, aquí sería un riesgo-beneficio de un 1 a 8, pero esto hace mucho más complicado que el precio suba hasta acá, suba hasta nuestro take profit y nos dé ese profit. Entonces, por eso nosotros mantenemos nuestro take profit y riesgo-beneficio un poco corto. No es corto, pero justo, porque más tarde les enseñaré una tabla de cómo el riesgo-beneficio rige nuestros trades y nos tiene que importar mucho porque eso define el win rate, la tasa de operaciones ganadas que tengamos que manejar para tener un profit o para ser profitables. Entonces, digamos que digamos que el precio entró a nuestro imbalance, le damos y pues termina dándonos ese take profit, ¿no? Pero pues verdaderamente no hubiera entrado por el simple hecho de que, pues literal, por una rayita así de fácil, no entró a nuestro imbalance y no, pues eso, si yo entro a ese trade, no estaría cumpliendo mis reglas. Entonces es importante que cumplamos nuestras reglas porque si yo aquí lo registro como, no, pues sí, +2 y gané y le pongo win y tal fecha. No, porque realmente me estaría mintiendo a mí mismo porque todos estos trades los hice de manera verídica, los hice de manera trades que sí hubiese tomado en ese entonces, pero
si pongo un trade que no hubiera tomado, pues simplemente estoy rompiendo la estadística completamente y me estoy mintiendo a mí mismo, convenciéndome de que sí lo hubiera tomado cuando realmente no. ¿Ok? Entonces es muy importante ser muy sinceros con nosotros mismos porque los únicos que nos vamos a ver afectados a la hora de no ser sinceros es nosotros, ¿ok? Em, ya llega a las 12 del día nuestro horario, entonces pues ya dejamos de operar porque el volumen, como van a ver, va a bajar un poco. Es decir, vean cómo ya el precio ya no hace grandes movimientos, ya el precio solo pues tiende a solamente acumular. Entonces pues no hubo trades por el día, nos vamos al siguiente día, ¿ok? Acá marcamos las 3 la apertura de Londres, las 8 la apertura de Nueva York, ¿ok? Y vamos a darle, aquí abre Nueva York, ya abre Londres, perdónenme, y vamos a marcar nuestros puntos de liquidez. Quiero que ustedes solitos traten de identificar puntos de liquidez dentro de este gráfico, ¿ok? Les doy unos segunditos si quieren pausen el video y, por ejemplo, aquí tenemos unos puntos de liquidez, acá. Estos, por ejemplo, no los marcaría como liquidez porque no están muy claros, ¿ok? Vemos cómo el precio pues estuvo un tiempo ahí. Lo que queremos ver es un pico y después un movimiento. Ese sería nuestro punto de liquidez. Por ejemplo, este podría ser un punto de liquidez algo válido, no sé. Tendríamos que esperar la confirmación que siempre esperamos. Entonces, pues sí, vamos a marcarlos con nuestra respectiva línea, este bajo, este bajo, este alto, este alto. Podemos ver, podemos tener muchos más puntos de liquidez, no solamente uno, dos, vamos a tener muchos marcados. O sea, porque si yo hago zoom, pues me puedo ir a marcar estos altos, pero es menos probable de que el precio en esa sesión me vaya a liquidar esos altos. Y recordemos que entre más reciente la liquidez, es decir, entre más cerca estén estos puntos del punto actual del mercado, es más probable que me dé una reacción y me dé un trade ganador el precio. ¿Ok? Entonces vamos a esperar a ver qué hace el mercado. Espero que vaya a tomar esos bajos. Perfecto. Justo lo que quería ver. Esto es una reacción muy buena porque podemos ver cómo el precio hace la V que les menciono. Simplemente entra en nuestros dos puntos de liquidez, en estos dos puntos de liquidez, en estas dos líneas que marcamos anteriormente, que resultan ser este bajo y este otro bajo, inclusive también este, pero liquida ambos y justamente es dentro de nuestra sesión de Londres, entonces nos puede dar un trade muy bueno, ¿ok? Vemos cómo nos dejó imbalances, pero el precio termina irrespetando esos imbalances. Vemos cómo el precio rompe por debajo de esos imbalances, entonces nos invalida completamente la entrada, pero no perdimos nada porque no entramos, ¿ok? Solamente pues no se dio el trade. Vamos a ver qué quiere hacer el mercado. Liquida más, liquida este otro bajo que fue parte de la liquidación anterior. Y pues como vemos el precio quiere seguir bajando. Vamos a buscar algún otro punto de liquidez que sea válido. Por ejemplo, este se ve muy bueno en el 30 minutos y este también, ¿ok? Entonces nos vamos a un minuto
yo creo que ya no tarda en tomar estos, ¿ok? Porque al estar tan cerca ya significa que ya no tarda. Viene la sesión de la apertura del mercado en Nueva York. Vemos como ya al final de la sesión de Londres, ya el precio solo está acumulando, está esperando a que venga la apertura de Nueva York. ¿Ok? Probablemente eso es lo que hace el mercado. Liquida antes de la apertura de Nueva York, el precio liquida nuestro primer punto de liquidez marcado, nuestro primero bajo marcado, nos deja imbalances y el precio hace un equal low, un bajo igual, es decir, toca el mismo precio, toca la misma zona que la vela que forma el imbalance. Entonces, eso siempre lo marcamos como una reacción válida, ¿ok? Siempre y cuando nos genere ese rompimiento de estructura o que nos muestre esa presión de compradores, ¿ok? Vemos como el precio toca y no nos da una reacción muy buena, no nos da una reacción muy buena y completamente disrespectea nuestros imbalances, ¿ok? Y si hubiera, en el dado caso de que, en este caso, no hubiera respetado estos imbalances y el precio me hubiera dado una reacción, yo personalmente hubiera dudado si abrir o no mi trade. ¿Por qué? Porque al estar tan cerca de la apertura de Londres, como podemos ver aquí abajo, ahí dice las 8, nos quedaban unas pocas barras, o sea, unos pocos minutos para que fuera la apertura de Londres. Entonces, ¿qué pasa en la apertura de Londres? El precio, eh, ¿qué pasa en la apertura de Londres? Entra mucho volumen, es decir, entra mucho dinero, entra volumen al mercado. Entonces nos arriesgamos a que ese volumen vaya en nuestra contra o vaya a nuestro favor. Pero pues para hacerlo más seguro, simplemente no entraría, ¿ok? En el dado caso de que hubiera dado una reacción, al estar tan cerca de la apertura de Nueva York, no hubiera entrado al trade, ¿ok? Abre, abre, abre Nueva York y vemos como unos pequeños minutos después, aquí, unos minutos, entra todo ese volumen, como podemos ver, todo ese volumen que ya les decía, ya les mencionaba yo, y sí termina subiendo, pero después de una bajadota. Después de esta bajada que claramente me hubiera sacado el stop. Aquí, ahí me hubiera sacado el stop. Entonces, pues no era conveniente tomar ese trade. Para empezar, no nos dio la entrada, no nos dio la reacción, pero en dado caso de que lo hubiera dado, no era conveniente tomarla, ¿ok? Entonces estamos en el 30 minutos, recordemos, volvemos a marcar nuestros altos y podemos ver cómo el precio, vamos a ver qué hace el precio, qué quiere hacer, si quiere tomar nuestros altos o nuestros bajos, vemos cómo entra dentro de nuestro alto, deja imbalance, ok, aquí ya me adelanté un poquito, pero justamente vemos esa reacción, vemos cómo toda esta acumulación, vemos cómo el precio simplemente hizo ahí la acumulación, pues sí, acumuló el precio o cualquier otro nombre como ustedes gusten llamarle, vemos cómo el precio simplemente hace esto, ¿no? Dejando este piso y este techo, pero este techo y este piso de liquidez, el piso, es decir, esto ya fue tomado, ya rompió el precio, ¿estamos de acuerdo? Entonces queda este techo siendo marcado en el 30 minutos como ese alto que marcamos, este alto, este mero. Entonces,
vemos cómo el precio hace precisamente nuestra W, nuestra V. El precio hace esto, entra, regresa, imbalance, entra dentro del imbalance y nos da una reacción, un rompimiento de estructura, ¿ok? Vemos cómo hace precisamente eso, esa V, después nos deja este imbalance, el precio precisamente entra dentro de nuestro imbalance, ahí podemos ver nuestra vela, esta doji candle, esta vela doji, podemos ver cómo entra dentro de nuestro imbalance, nos muestra esta presión de vendedores y yo personalmente, esta vela es algo no muy cierta, digamos, porque eh, vemos como la vela, como ya les expliqué, vemos como la vela hace esto, intenta bajar, pero termina subiendo, ¿no? Termina retrocediendo porque nos deja esta mechota. Entonces, es algo un poco, pues, complicado y no hubiera entrado en esta vela, sino que hubiera entrado en esta vela para esperar ese pequeño rompimiento de estructura ahí, ¿ok? Esta línea que marqué es el rompimiento de estructura de la vela que forma el Fair Value Gap, ¿ok? Esta vela y esta vela, recordemos que estas tres velas son las que forman nuestro Fair Value Gap, ¿ok? Nos da ese rompimiento de estructura y como ya les he mencionado, yo siempre espero es que la vela cierre, ¿ok? Que la vela termine su tiempo de vida, en este caso estamos en 1 minuto, termina, pondría mi operación, mi stop loss allá arriba y mi take profit lo pude haber puesto ahí en un riesgo-beneficio 1 a 2, pero pues sí, realmente sí lo hubiera puesto en un riesgo-beneficio 1 a 2, inclusive, sí, en un 1 a 2, pero pude haber extendido hasta este otro bajo que igualmente lo tomaba, como vemos aquí. Entonces, es una entrada casi que perfecta. Lo único que pudo haber sido mejor es nuestro punto de liquidez, es decir, que el punto de liquidez haya sido algo así y que este fuera nuestro punto de liquidez. Sería algo mucho, mucho mejor. Pero pues aún así el precio nos dio este trade ganador. Podemos ver que estamos Friday 10 de febrero de 2023. Nos vamos a nuestra aplicación en Ocean. Ponemos nuestro +2 porque generamos un 2% con este riesgo-beneficio de 1 a 2. Recordemos que lo pusimos acá, 1 a 2. Y ponemos acá que febrero era el 10 del 23. ¿Ok? Entonces, aquí está. Lo reportamos y así seguiríamos haciendo backtest básicamente de todo el mes. Yo y otro amigo mío vamos a estar haciendo backtest. Yo estoy haciendo de 2023 a 2024 y mi amigo va a estar haciendo de 2024 a 2025, ¿ok? Entonces, cuando termine de hacer ese backtest, les enseño. Como podemos ver, aquí tenemos un total de 17% generado. La verdad es algo muy, muy, muy bueno. Porque, pues, si nos vamos a calcular esto, imaginen una cuenta de $100,000, ¿no? Con FTMO, muchos también ya me preguntaron cómo sacar la cuenta de FTMO. Más tarde les enseñaré cómo. Es realmente sencillo. Aquí tienen mucha gente, etcétera. Te enseñan todo lo que necesitas. Tienes aquí los tipos de challenges, así. Ya lo explicaré en otro video. En el próximo video lo explicaré. O en TikTok. También estén pendientes a mi TikTok y a mi Instagram.
Pero imaginemos, tenemos una cuenta de $100,000 y le generamos un 17% por 17%, serían $17,000. $17,000 que nos generamos directito para nosotros. Lo voy a convertir a moneda local, serían 340,000 pesos. Entonces, la verdad es una ganancia muy, muy buena porque no estás tradeando con tu dinero, es decir, no estás arriesgando tu dinero, es el dinero de FTMO. Entonces, pues es algo muy, muy, pues que tenemos que aprovechar, ¿no? Que existen estas empresas. Espero les haya gustado, espero haya sido claro en el video y nos vemos en el próximo video. Utilicen esta plataforma para hacer su backtest, Notion, así en Notion, Notion, y es importante ser honestos con nosotros mismos porque si no, nosotros mismos terminamos perdiendo, ¿ok? Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Chao.